Álvarez Mercado Gerardo. Astudillo Rebollar, no es cierto, Astudillo Rebollar Coral del Carmen. Presente, maestra, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Astudillo Rebollar David. Presente, profe, buen día, buen día. Gracias. Alfonso Bárcenas Hernández. Presente, profe, buenos días. Gracias, buenos días. Carlos Carvajal Flores. Carlos Carvajal Flores no está. Carlos Macario Rogelio. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Fernando Colín. Fernando Colín Quintero. Se cruz baja, ¿no? Alejandro Flores Sanabria. Tampoco. Luis Manuel García Barrios. Presente. Gracias. Hugo García García. Presente. Gracias. Juan García Huerta. Juan García Huerta. Creo que acaba de entrar, ¿no? A la clase lo vi. Fernando García Loreto. Presente, Gracias, profesor, buenos buenos días. días. Fernando Sánchez Sánchez. Perdón, Fernando García Sánchez. Erasto Daniel Gómez García. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Guillermo Gutiérrez Pérez. Guillermo Gutiérrez Pérez. ¿Dónde está? Ok. Hernández González. Presente, profe, buenos días. Gracias. Cristian Hernández Gutiérrez. Presente, profesora. Gracias. Jaime Rodríguez Antonio. Luis David Manjarres Blas. Presente, profesora. Gracias. Yair Morales Peralta. Josué Moreno Álvarez. Pedro Ortega Lopera. Presente, profesora. Gracias. Jesús Pérez Guerrero. Presente, profesora. Gracias. Hugo Puerta de la Cruz. Hugo Presente, Puerta de la profesora. Cruz. Gracias. Daniel Pulido Juárez. Presente, profesora. Gracias. Cristian Rodríguez. Gracias. Jesús. No es cierto. Rodrigo de Jesús Tapia. Presente, profe. Gracias. Y ya. Esos que no contestan son los que ya están como de baja, ¿verdad? Son 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Son como 6 compañeros de ustedes, ¿verdad, jóvenes? 7, 8. ¿No saben si ya son bajas? Algunos de ellos, pues ya no están desde el semestre pasado, profe, lo desconozco porque siguen apareciendo en lista. Pues ya ven cómo es nuestro sistema administrativo. Pero bueno. Ok. Yo creo que no se han puesto a actualizar la lista las personas encargadas de eso. Pero bueno, gracias de todas formas. Jóvenes, vamos a ver el tema y si da tiempo les doy sus calificaciones. Ya las tengo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces sí les voy a pedir de favor que el día, dentro de 8 días se supone que es nuestro examen, ¿no? Ya no va a haber examen, ya nada más vamos si me da tiempo de dar las calificaciones, pues ya nada más veríamos tema. ¿Estamos, chicos? ¿Sí?
Sí, maestro, está bien. Ok, va. Entonces, el tema de hoy, el tema que corresponde al día de hoy es el del suelo como factor abiótico del ecosistema. Estamos, dentro de los factores abióticos del ecosistema, ya habíamos mencionado que existían varios. Ya vimos lo que es el clima. Vamos a ver lo que corresponde al suelo. ¿Estamos? ¿Qué es el suelo, muchachos? ¿Qué entienden ustedes por suelo? ¿Cuál sería, si yo les pregunto, qué es el suelo? ¿Qué definición me podrían dar ustedes o concepto que tengan ustedes ya construido previamente acerca de lo que es el suelo? ¿O qué entienden por suelo? ¿Quién me dice? Nadie. O sea, si llega su hijo y les pregunta, ¿qué es el Profa, suelo, papá? Mande. Mande, sería mande. la capa superior de la Tierra. Es la Capa. capa superior de la Tierra en donde se desarrollan raíces de plantas, todo eso. Mm, Bueno, pues no sé. serían los nutrientes Ujú. para crecer. Esa es mi definición. Ok, David, se acerca a la definición real, estamos un poquito más cercano a lo que es la definición real. Sí entendemos que es una capa superior, ¿sí? De la Tierra, es una capa muy superior de la corteza terrestre. Muy bien, ¿sí? Que tiene nutrientes también es cierto, o sea, sí es cierto lo que estás mencionando, claro, está bien. ¿Estamos? Ahora, lo único que deberíamos de entender es que no toda la superficie del planeta tiene suelo. Estamos, lo que dijiste está bien, David, ¿sí? La capa, se puede decir como una capa superior de la Tierra, ¿sí? Que tiene nutrientes, que se sostienen los vegetales de ahí. O sea, está bien lo que dices, ¿sí? Lo más importante, nada más que entendamos o que debemos de entender es que el suelo no cubre toda la superficie del planeta. ¿Por qué? Bueno, obvio están los océanos, pero la parte continental, no todo el continente está cubierto por suelo. Esa es una desventaja. ¿Por qué? Porque el suelo es la base donde se sustentan todos los organismos productores. Como decía, se detienen las raíces de las plantas, claro que sí. Estamos, si no hay suelo, no hay vegetación, es decir, no hay organismos productores, y si no hay vegetación, no se puede dar una cadena alimenticia. ¿Estamos? Y no habría seres vivos y entonces los demás elementos del ecosistema pues no funcionarían. ¿Estamos? Algo que debemos de entender es que el suelo, ¿sí? Para que exista, debe de estar constituido en una estructura física por 4 horizontes. Ahorita los vamos a mencionar. Les voy a dar la definición del suelo. Ajá. Lo que dijo tu compañero David se acerca mucho a la realidad, está correcto, pero vamos a definirlo de manera científica. ¿Sí? El suelo primero vamos a entenderla y ahorita se las dicto. El suelo es un cuerpo continuo, coherente y tridimensional, ¿sí? Que cubre porciones de la superficie terrestre. ¿Estamos? Porciones, no todo está cubierto por suelo, ¿sí? Y se forma a través de un proceso que se llama proceso edáfico o proceso formador de los suelos. Ahorita vamos a ver en qué consiste ese proceso. Entonces, dice la definición que el suelo es un cuerpo continuo, coherente y tridimensional que cubre porciones de la superficie terrestre. Es un cuerpo continuo, coherente y tridimensional que cubre porciones de la superficie terrestre y que se forma a partir de un proceso edáfico o proceso formador de los suelos. Ajá. Ahora, si nosotros hablamos del suelo, muchachos, ¿por qué decimos que es un cuerpo continuo, coherente y tridimensional? Primero, es un cuerpo continuo porque cubre porciones de una manera, no podemos decir aquí hay suelo y inmediatamente no hay. Bueno, posiblemente puede ser, pero se refiere a su continuidad, a que existen de manera continua en la superficie, en algunas partes de la superficie de tierra. Y además, porque presenta, ¿sí? 4 capas u horizontes que deben de ser continuas. Uno no debe de existir sin que exista el otro horizonte. Les voy a compartir una imagen, chicos, para que entiendan esto que les estoy explicando. ¿Sí? A ver.
Ay, espérenme. A ver si sale. Ok. A ver, ¿sí se ve, jóvenes? ¿Sí? Ah, ok. Esto se llama perfil del suelo. Ahí vamos con la definición. Se llama cuerpo continuo, coherente y tridimensional porque el suelo debe tener esas 4 capas, 4 horizontes que se les llaman horizontes del suelo. Debe de tener esa continuidad. No puede existir una capa si no existe la otra. ¿Estamos? Por eso es un cuerpo continuo. Coherente. ¿Por qué? Porque una capa le da origen a la otra. ¿Estamos? Entonces, el suelo es un cuerpo continuo, coherente y tridimensional. ¿Cuáles son las 3 dimensiones, muchachos? Ingenieros. ¿Cuáles son las 3 dimensiones? Ancho, largo y profundo. ¿Mande? Pues los tres ejes, ¿no? X, Y, Z. Ajá, es ancho, largo y profundidad. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de que es un cuerpo continuo, coherente y tridimensional, nos referimos a que el suelo debe de tener esas 4 horizontes o esas capas. ¿Estamos? Nosotros no podemos tener suelo si a este suelo le falta alguno de estos horizontes. ¿Cuáles son estos horizontes, jóvenes? ¿Sí? El primero, las rocas. Segundo, material de origen. Tercero, subsuelo. Y cuarto, suelo. Bueno, esta es la estructura física o se le llama también perfil del suelo. Ahora, el porcentaje de cada uno de estos horizontes puede variar. ¿Estamos? ¿Por qué? Pues porque depende de la formación del suelo. Ahora, yo les dije que el suelo es un cuerpo continuo, coherente y tridimensional que cubre porciones de la superficie terrestre. Ya vimos por qué es continuo, coherente y tridimensional. ¿Por qué cubre porciones de la superficie terrestre? Porque va a haber partes en las cuales no haya suelo. ¿Por qué? Porque se pudo haber dado un proceso de erosión, porque se pudo haber desgastado el suelo, por miles de razones. ¿Estamos? El hombre pudo haber acabado con ese suelo y es erosión antrópica. Bueno, entonces puede que en algunas partes no haya, pero en donde hay debe de tener estas características. ¿Cómo se forma el suelo? Bueno, el suelo se forma, muchachos, a partir de algo que se llama proceso edáfico o proceso formador de suelos. Proceso edáfico o proceso formador de suelos. ¿En qué consiste este proceso edáfico? El proceso edáfico, ¿sí? Consiste en que en un inicio únicamente vamos a tener el primer horizonte que son las rocas. ¿Estamos? ¿Sí? Ese primer horizonte que son las rocas es lo único que va a haber en un inicio. Cuando esas rocas se fragmentan, se intemperizan, ¿qué quiere decir esto? ¿Puedo quitar esa imagen, muchachos? ¿Ya la guardaron? Hola, hola. Sí, profesora. Ok, Sí, pues. bueno. A ver, ¿cómo se forma? Tenemos el primer horizonte que es la roca madre. La roca madre, ¿sí? Ese primer horizonte se forma, ¿sí? Porque es el material que hay de inicio en la superficie terrestre. Es el material que le da origen al suelo. Entonces, vamos a tener el primer horizonte, lo que es la roca madre. Tenemos nuestro primer horizonte, que es la roca madre. Posterior a que tenemos este horizonte, muchachos, ¿qué va a pasar? Esa roca, para que siga el siguiente horizonte del suelo, esa roca se va a intemperizar, a fragmentar. ¿Qué es el intemperismo? El intemperismo es un proceso que sufre la roca, que está expuesta a la superficie terrestre, que está expuesta a los elementos del ambiente, y esos elementos del ambiente la van a romper, a fragmentar, ¿sí? A descomponer. Entonces, si primero tenemos la roca que está en la superficie, esa roca se intemperiza. Entonces,
¿Qué es el intemperismo? El intemperismo es un proceso de desgaste o fragmentación, más bien un proceso de fragmentación de la roca. La roca se rompe. El intemperismo puede ser de dos tipos: físico, ¿sí? Físico y mecánico, físico, mecánico y químico. ¿Estamos? ¿En qué consisten estos tipos de intemperismo? El primer intemperismo, el intemperismo físico, va a ser de dos tipos. Ajá. Va a ser de expansión, contracción y gelivación. Vamos a ver cada uno. ¿Qué es esto? Tenemos la roca en la superficie. Esa roca está expuesta constantemente a radiación solar. Esa radiación solar, ¿qué le va a hacer? ¿Qué pasa cuando calientas un cuerpo? ¿Qué pasa cuando un cuerpo se calienta? Se dilata, ok. Entonces, la roca se va a dilatar. Y cuando la temperatura baja, ya no hay radiación solar, la roca se vuelve a contraer. Se expande, se contrae. Se expande, se contrae. Estos procesos de intemperismo tardan cientos, miles de años, en algunos casos millones de años. ¿Sí? Son procesos geológicos. Entonces, la roca se expande, se contrae, se expande, se contrae. Y así por mucho tiempo llega un momento que la roca se fragmenta, se rompe. ¿Por qué? Porque cede su material y se rompe. Ese es un tipo de intemperismo, por expansión y contracción. La roca llega un momento que se va a fisurar y va a romperse. ¿Ok? Ese es el primer tipo de intemperismo mecánico, por expansión, contracción. Luego tenemos otro tipo de intemperismo mecánico, que es por gelivación. La gelivación se refiere a cuando, por ejemplo, tenemos una roca, y esa roca tiene fisuras. Esas fisuras, por ejemplo, esta es una roca, estas fisuras se llenan de agua. Y si baja la temperatura, ¿qué pasa con el agua cuando se congela? En el caso del agua, aumenta su volumen. Tiende a aumentar su volumen. Ándele, aumenta su volumen. Entonces, ¿qué va a pasar? Si existían esas fisuras o poros en la roca y se llenan de agua y esa agua se congela, ¿qué va a pasar? Van a expandirse, van a aumentar su volumen y entonces la roca puede, ¿qué? Romperse. Puede romperse y entonces se fragmenta. ¿Sí? Este es otro proceso de intemperismo, se llama por gelivación, es intemperismo mecánico. ¿Estamos? Y luego tenemos otro tipo de intemperismo, que es el intemperismo químico. El intemperismo químico se da a partir de que la roca se descompone, se tiene una reacción química, ¿sí? Todas las rocas, una roca es la asociación de uno o más minerales, eso es una roca, no son piedras, son rocas. ¿Qué pasa si la roca está expuesta a los elementos químicos del ambiente? Al oxígeno, al carbono, al agua, o sea, los elementos o compuestos químicos. Pues va a tener una reacción química, los elementos del ambiente con los de la roca. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una reacción química y la roca puede presentar la descomposición de la roca y se puede hacer una roca más fácil de ¿qué? ¿Puede qué? La roca se descompone y es más fácil que se fragmente. Ejemplo, cuando nosotros dejamos un clavo expuesto a la intemperie, ¿qué sucede? Ese clavo va a presentar una descomposición química. ¿Por qué? Porque va a oxidarse. Los elementos del ambiente, el oxígeno, van a actuar sobre él y lo van a oxidar. Y puede llegar un tiempo que nos encontramos después de unos 10 años, 5 años, ese clavo, y lo vamos a hacer así. Y se va a hacer polvito. ¿Por qué? Porque se oxidó, se descompuso, su estructura molecular cambió y al cambiar fue más fácil que se fragmentara, ¿sí? Lo mismo sucede con las rocas, ¿sí? Podemos... Esa descomposición química de las rocas no sería No. ¿es la erosión? No. Para que se dé la erosión, primero debe de haber intemperismo. El intemperismo es un proceso previo a la erosión. El intemperismo tiene que debilitar a la roca para que después la erosión llegue y haga el trabajo más fácil. La definición de erosión la erosión es el desgaste, transporte y depositación del material intemperizado o fragmentado
en otras capas de la tierra. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, pero necesita estar Ok, ya ok. la roca débil, fragmentada, para que la erosión ya llegue y haga su trabajo. ¿Estamos? Entonces, en el proceso edáfico, para que lleguemos al segundo horizonte, ¿sí? Primero tenemos la roca. Esa roca se va a intemperizar. Por medio de cualquier tipo de esos intemperismos que vimos, se va a intemperizar y entonces surge el siguiente horizonte. De acuerdo al esquemita que les di, el siguiente horizonte se llama material de origen. Tenemos primer horizonte, roca madre, segundo horizonte, material de origen. El material de origen ya es roca fragmentada, intemperizada, ¿sí? Después tenemos el siguiente horizonte. El siguiente horizonte, muchachos, ya es un horizonte que está formado por material de origen y empieza a haber una aportación de materia orgánica, pero no total. Empieza a dar pie al primer horizonte. Este se llama subsuelo y este primer horizonte se va a llamar suelo y es al que se le conoce como materia orgánica o humus, ¿sí? Esta parte del suelo, que es la más superficial, es donde hay gran cantidad de materia orgánica, gran cantidad de nutrientes, ¿sí? Porque ya los seres vivos aportaron su parte, ¿no? Excretas fecales, insectos muertos o animales muertos, ¿sí? Hojas secas, raíces, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Este es la capa más superficial del suelo y recibe el nombre de suelo. ¿Estamos? Suelo, subsuelo, material de origen y roca madre. Así es como se forma el suelo. Ahora, todos los suelos, muchachos, están expuestos, ¿sí? Si no hay vegetación, están expuestos a que se dé la erosión. ¿Por qué? Porque el viento, si no hay vegetación, el viento puede llegar y esa superficie puede arrastrarla. El agua puede escurrir de manera fuerte y puede arrastrar esa primer capa. ¿Estamos? Y el suelo se puede erosionar y ahí es cuando se pierde. Ahora, el suelo es un recurso natural renovable, muchachos. La naturaleza nos proporciona una infinidad de recursos. Entre ellos uno es el suelo. El suelo es un recurso natural renovable. Ojo, en ciertas etapas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener nuestro suelo y se empieza a erosionar en esta primera horizonte y el hombre puede actuar para recuperarlo, ¿sí? Puede instalar barreras de vegetación, puede aportar abono, puede hacer varias cosas y el suelo se puede recuperar. Pero ¿qué pasa si el suelo llega a un grado en el que ya no tenemos ni subsuelo ni suelo y ya nada más tenemos el material de origen? Hay etapas en las que el suelo ya no se puede recuperar porque el suelo se forma a partir de procesos lentos. Entonces, el suelo es un recurso natural renovable hasta llegar a determinadas etapas. El hombre puede recuperarlo, renovarlo, pero si ya lleva una erosión muy grande, ¿sí? Una erosión que ya está muy desarrollada, el suelo se puede perder y podemos tener en la superficie gran cantidad de roca, sin ninguna capa de suelo. ¿Y qué problema representa que no haya suelo, muchachos? ¿Qué problema representa que no haya suelo? Hola. ¿Qué problema genera que no haya suelo? ¿Ya no se puede cultivar? Ya no se puede cultivar, ajá. Ya no puede haber vegetación porque la vegetación se sostiene del suelo, se nutre del suelo. Y entonces, ¿qué pasa? Si no hay vegetación, no hay una cadena alimenticia. Si no hay una cadena alimenticia, no hay un funcionamiento del ecosistema. ¿Estamos? Es una cadenita que, que nosotros debemos de entender. Si no hay suelo, no se desarrollan los organismos productores. ¿Cuáles son los productores? Los vegetales. Y si no hay vegetales, que son la base de la cadena alimenticia, ¿qué va a pasar?
el ecosistema no existiría. A lo mejor va a haber, sí, va a haber clima, va a haber agua, va a haber relieve, pero ¿qué va a pasar? No existe la parte biótica, la parte viva, entonces no podríamos estar hablando de un ecosistema, ¿sí? Van a decir, ay, bueno, pero los desiertos, en los desiertos hay, casi no hay suelo. Sí es cierto, hay muy poca capa de suelo, pero hay cierto porcentaje de suelo y eso permite que existan uno que otro organismo productor, ¿sí? Y entonces con ello se da una cadena alimenticia dentro de ecosistemas que las condiciones no son muy, favorables, pues. ¿Estamos? Entonces, el suelo tiene suma importancia en el funcionamiento del ecosistema, porque es la base, ¿sí?, de que exista una cadena alimenticia, es la base para que existan seres vivos. Y si hay seres vivos, el suelo va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense que los seres vivos aportan materia orgánica, ya sean excretas, esqueletos o vegetación muerta. Y entonces el suelo se sigue manteniendo. Si no hay suelo, no hay seres vivos y por lo tanto va a seguir sin existir el suelo. Nosotros tenemos que entender que el hombre en la actualidad está degradando a tal grado los suelos que están generando a nivel mundial un problema que se llama desertificación de los suelos. La desertificación de los suelos es cuando existía en un determinado tiempo, periodo, suelo. Y el hombre, a partir del daño que le causa al ambiente, provoca que el suelo deje de existir. Y donde había suelo empiezan a existir grandes manchas de como si fueran pequeños desiertos. Y ya no hay vegetación, ya no hay seres vivos. Y ese es un problema global que se está presentando en muchos países, ¿sí? En México hay desertificación de los suelos. ¿Por qué? Porque el hombre no se preocupa por darle un cuidado al suelo, ¿sí? Lo sobreexplota o le cambia el uso del suelo y lo transforma. ¿Estamos? El suelo es importante porque no solo es importante para las formas de vida, animales y vegetales, sino que también influye en las actividades económicas del hombre. Si existe un suelo rico en nutrientes, va a haber actividades que permitan, como la agricultura, que permitan la producción de otros alimentos. Pero una agricultura que permita, ¿sí?, no deteriorar a los suelos, porque cuando no hay un manejo adecuado de los suelos en la agricultura, los suelos pueden perderse y ya no servir para nada. No sé si alguno de ustedes tenga familiares o se dediquen ustedes a la agricultura. ¿Nadie? Yo, profe, yo tengo familiares. ¿Sí? Ok. Mi abuelo también. Ok, ajá. Ellos, si tienen capacitación técnica, pues ya saben qué medidas de manejo de suelos o técnicas para manejo de suelos pueden utilizar. Pero si no la hay, la experiencia les ha permitido manejar de forma adecuada los suelos. En muchas regiones del país se da lo que es el monocultivo. ¿Qué es el monocultivo? Cultivar solamente un producto agrícola, puro maíz. Eso perjudica a los suelos. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque únicamente le extraemos un nutriente al suelo. Y va a llegar el momento en que ya no podamos seguir produciendo ese producto, ¿sí? O cada vez va a ser de menor calidad, ¿sí? Por eso se recomienda una técnica que se llama rotación de cultivos. Y hay muchas personas que lo realizan. En una temporada siembran frijol, en otra temporada siembran maíz, y así se la van capoteando, o papa, o sí, y le van cambiando, ¿para qué? Para mantener determinado tipo de nutriente en el suelo y permitir que se desarrolle otro o explotar otro. Esa es otra cosa, ¿sí? El uso de técnicas, de tecnologías dentro del suelo también es algo que es importante que nosotros entendamos, que no todos los suelos son aptos para utilizar, por ejemplo, maquinaria como tractores. Porque si es un suelo pobre, que tiene una capa de suelo muy delgada, ¿qué va a pasar? El tractor lo único que va a hacer es dañar el suelo, porque a lo mejor no es un suelo que permite el uso de maquinaria, pero desafortunadamente hay falta de capacitación. ¿Y qué sucede? Y el gobierno les regala tractores o les vende tractores a buenos precios y todos les meten tractores a su campo.
y no es lo correcto. No es lo correcto. A veces es mejor o más conveniente, a lo mejor por cuestiones de hacer las actividades más rápido o más pronto, sí, o con mayor velocidad, pues muchos prefieren meterle maquinaria, pero lo único que hacen es dañar el suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son suelos aptos para el uso de maquinaria, ¿sí? Nos hace falta mucha capacitación en el campo. Otra cosa que ha dañado también el suelo en los países, pues principalmente subdesarrollados o en vías de desarrollo, es el cambio de uso de suelo. Las situaciones económicas en el campo lo que hacen es que la gente, ¿sí? En vez de seguir manteniendo la agricultura como una actividad, lo que hacen es que pues se empiezan a usarlo, pues no sé, para el pastoreo. Después de que el suelo ya no es productivo, lo empiezan a usar para el pastoreo y el pastoreo deteriora mucho el suelo. Si empiezan a crecer los centros urbanos, esos suelos agrícolas se añaden a las zonas urbanas y entonces el uso del suelo cambió, ¿sí? Y dejan de ser unos suelos productivos, unos suelos que permitan la existencia de vida de vida, así como los ecosistemas en el planeta. Es importante que entendamos que si nosotros cuidamos el suelo, mantenemos que la vida en el planeta, la biodiversidad, si nosotros seguimos deteriorando los suelos por medio de cualquier actividad, lo único que vamos a provocar es que se pierdan los ecosistemas. Y si se pierden los ecosistemas, se pierde la biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? La variedad de formas de vida en el planeta. ¿Estamos jóvenes? ¿Sí? Entonces, este tema es muy cortito, lo terminamos de ver muy rápido, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a este tema. Necesito que vayan haciendo su apunte. De todas formas, las siguientes clases voy a hablar acerca del factor del relieve y ese es muy extenso. Voy a abarcar, yo considero, 2 clases que se debería dar en más, pero parece si les voy a enviar su apunte. ¿Estamos? Sí, muchachos, para que se vayan apoyando en él. ¿Quieren saber sus calificaciones de una vez o se las dejo para la semana que entra? De una vez, profa. ¿De una vez? Bueno, nada más activen su cámara, Rodrigo, Brandon y Cristian, por favor. Pero no estás enojado, Brandon. No, así soy serio. ¿Así eres de serio? Ah, bueno. Rodrigo, ¿ya? Sí, Cristian está Estoy dormido. cerca de Michoacán, por favor, por eso es serio. Ah, ok. No, pues, a ver, ok. Bueno, ya. ¿Y qué, los de Michoacán son serios? Claro. Yo iba yo a ir a Michoacán y ya no pude ir. Y luego, como es hermano de Juan Ávila, por eso. ¿Quién es Juan Ávila? ¿Qué pasó? A ver, les doy sus calificaciones, jóvenes. ¿Alguna queja? Pues tenemos 8 días para ver qué se hace. Empezamos. Con la buzón de quejas, va. A la vez, Salazar José Giovanni tiene 9. ¿Estamos? Sí, maestra. Ok. Pero van activando su cámara para que vaya viendo quién reprobó y quién no. Álvarez Mercado Gerardo tiene 0. Oh, que la canción. Ay, no sé por qué no se mueve. Allá. Astudillo de Rebollar con Astudillo Mande, de maestra. Rebollar. Tienes 8. Sí, maestra, gracias. 2 tareas. David tiene 9. Bueno, les voy a decir, tiene 9, 8, 8, 7, Astudillo Rebollar. Alfonso Emanuel tiene 9. Carvajal Flores Carlos Manuel tiene 2, 8. Rogelio Carlos Macario tiene 8, 7.
García Barrios Luis Manuel tiene 8.7. García Hugo tiene 9. García Huerta Juan tiene 6.8. Fernando García Loreto tiene 8.4. García Salinas Fernando Antonio tiene 0. Gómez García Erasto Daniel tiene 9. Guillermo Gutiérrez Pérez tiene 0. Brandon Hernández González tiene 9. Antonio de Jesús tiene 0. Hernández Gutiérrez Cristian tiene 10. ¿Ya desayunaste? A ver, ese micrófono, Coral. Eso. ¿En quién me quedé? Jaime Rodríguez Antonio tiene 0. Luis David Manjarres Blas tiene 8.7. Pedro Ortega Lovera tiene 9. Jesús Fernando Pérez tiene 9. Puerta de la Cruz Hugo tiene 5.1. Pulido Juárez Daniel Eduardo tiene 7.7. Cristian Armando Rodríguez tiene 9. Y Tapia Arisa Rodrigo de Jesús tiene 9. ¿Estamos? ¿Alguna objeción? ¿Mande? Quería el 10, pero pues con el 9 me conformo. Rodrigo, ¿cuánto sacaste? ¿9? Sí. Pues no entregaron la primera tarea un montón. Ah. La primera tarea faltaron un montón y entregaron la tarea nada más una, dos personas. Y de todos modos la conté. ¿Estamos? ¿Sale? ¿Qué era la primera tarea, profa? Era el objeto de estudio de la ecología. Era un esquema, eran imágenes nada más. Y no lo hicieron. Sí. Ok, bueno. A ver, chicos, para el día, para este fin de semana van a hacer un texto en donde redacten la importancia del suelo para el funcionamiento de los ecosistemas. De todas formas subo la tarea, pero la subo como a las 2. ¿Estamos? Entonces, la importancia del suelo para el funcionamiento de los ecosistemas. Apunte y tarea. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profa. Okay. Eso sería para el día de, a más tardar mañana. ¿Estamos? Y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Sí? El lunes no trabajan. Disfrútenlo. A toda madre. ¿Vale? Vale. Cuídense, profa. Nos vemos. Bye. Bye, adiós.